Buenos días a todos. Una de las cosas que me causa mucha satisfacción y alegría es que en donde sea que he tenido la oportunidad de estar, en distintos países o comunidades, cada vez que digo soy del Salvador, la pregunta que normalmente me han hecho es: perfecto, la tierra de Monseñor Romero. Y eso a mí en lo personal me agrada muchísimo. En efecto, hoy les quiero compartir algunos datos sobre este gran beato hasta el momento, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Me atrevo a decir el salvadoreño más conocido a nivel mundial. Monseñor Romero, un mártir que fue asesinado en efecto hace 37 años. Hoy estamos en el 37 aniversario de su martirio. Fue asesinado un día como hoy, 24 de marzo de 1980. Hoy te quiero contar algunos datos para que conozcamos más de esta gran figura de defensa de los derechos de los marginados y de los más pobres. Lo primero es el nombre completo de Monseñor Romero, es Óscar Arnulfo Romero y Galdames, un personaje que nació en Ciudad Barrios, en El Salvador, Centroamérica. Nació un 15 de agosto de 1917. 15 de agosto de 1917. Murió un 24 de marzo de 1980. Fue el cuarto arzobispo de San Salvador, de 1977 hasta el 1980, que fue en efecto asesinado. Su papá y su mamá fueron gente sencilla, gente que se dedicaba a actividades humildes, pudiéramos decir. Su papá era telegrafista y su mamá era pues ama de casa, allá en Ciudad Barrios. A los 13 años él recibió la llamada del Señor. Imagínense, estaba sumamente joven, niño, y allí recibió la llamada del Señor y entró al seminario menor en San Miguel a los 13 años de edad. Ya estando en el seminario, fue enviado a Roma, teniendo 20 años de edad, y allá concluyó sus estudios de teología. Estudió nada más y nada menos en la Universidad Gregoriana, una universidad muy prestigiosa. Estuvo 5 años, hasta 1942, que concluyó sus estudios. Al regresar a El Salvador en 1943, lo asignaron a la parroquia de un pueblito que se llama Anamorós, que está cerca del departamento de San Miguel, repito, allá en El Salvador, Centroamérica. En 1970 fue nombrado obispo y ejerció su cargo los primeros años junto al arzobispo. En ese entonces era Monseñor Chávez y González. Estamos en el año 1970. Luego, en 1977, fue nombrado arzobispo de San Salvador. Repito, el cuarto arzobispo de San Salvador. En ese entonces también apenas había sido elegido presidente el general Carlos Humberto Romero, un presidente que, pues, su mandato, pudiéramos decir, hubo mucha sangre, mucha tortura, muchas persecuciones, incluso a la iglesia. Recordemos también que en El Salvador de 1979 aproximadamente comenzó a fraguarse una guerra civil. El pueblo que se alza contra el gobierno ante los distintos abusos. Son 12 años de guerra civil aproximadamente, estrictamente hablando de 1980 a 1992. En este contexto, Monseñor Romero es obispo, en un contexto de guerra, en un contexto de persecución. Su lema episcopal que eligió en efecto fue sentir con la iglesia, sentir con eclesia. Y en efecto, él se convirtió en estos momentos de tribulación y de persecución en la voz de los sin voz, defensa de los marginados y de los más pobres. Él le gustaba citar
esta frase, si no me equivoco, de Pío XII, diciendo, cuando lo acusaban en efecto de meterse en política, él decía: la misión de la Iglesia no es desde luego política, pero cuando la política toca el altar, la Iglesia defiende el altar. Y es una frase tan actual. La Iglesia y sacerdotes no es que nos metamos en política, pero cuando hay que defender la verdad, cuando atañe la dignidad de la persona o quieren atacar lo sagrado, pues nosotros como buenos cristianos debemos de defenderla. Repito, me encanta esta frase: la misión de la Iglesia no es desde luego política, pero cuando la política toca el altar, la Iglesia defiende el altar. En sus homilías, él siempre en catedral, es muy famosa esta anécdota, se cuenta de que él en su homilía tomaba siempre un periódico de esa semana y compartía noticias de esa semana actuales, los asesinatos que había habido, y denunciaba esos asesinatos sin importar quién los hubiera perpetrado. Después de mencionar estas noticias, los iluminaba estos hechos, lógicamente, a la luz del Evangelio. Y se cuentan entonces que sus homilías se convertían en una cita obligatoria para todos los salvadoreños ahí en la Catedral Metropolitana. Pudiéramos decir, fue un obispo, fue un sacerdote que denunciaba sin tener pelos en la lengua, denunciaba las injusticias sin importar de dónde vinieran. Y esto lógicamente le trajo muchos enemigos. Empezó a recibir amenazas anónimas que se las dejaban en su oficina, se las dejaban en distintos lugares que él las fuera a encontrar, amenazándolo de muerte, diciendo que si no se callaba o si no reducía o disminuía su discurso, iba a ser asesinado. De hecho, el 23 de marzo de 1980, los que escucharon su homilía dijeron: este día ha firmado su sentencia de muerte, porque pronunció una de sus homilías más fuertes contra las injusticias de su país, El Salvador. Ahí pronunció estrictamente estas palabras que se convirtieron en famosas e icónicas: en nombre de Dios y de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Estas palabras, repito, se convirtieron como en su sentencia de muerte. En nombre de Dios y de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Esto fue un 23 de marzo de 1980 y en efecto el día siguiente, un 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del hospital, de un hospitalito de la Divina Providencia, mientras celebraba la Eucaristía, un vehículo se estaciona fuera de esa capilla, un francotirador iba ahí, saca su arma de fuego y le dispara directo al corazón. Monseñor Romero muere celebrando la Eucaristía. Por eso es un mártir, alguien que muere por defender a los más pobres, por defender a los marginados, y muere en el mejor de los lugares, en el altar, celebrando la Eucaristía. Es así pues que Monseñor Romero se convirtió en un símbolo universal de justicia y de paz, y un símbolo religioso o el más grande pudiéramos decir, para todo El Salvador. Fue beatificado el 23 de mayo del 2015 y ahora todos los salvadoreños estamos ilusionados, esperando muy pronto, Dios mediante, su canonización. Una frase que a mí, en lo personal como sacerdote, me encanta recordar y repetir de Monseñor Romero es esta. Y fue una frase que la escribió no siendo sacerdote, ni siquiera obispo. La escribió y la encontramos en su diario siendo seminarista. Y con esta me despido. Él escribía en su diario: tú eres todo,
yo no soy nada, y sin embargo tu amor quiere que yo sea mucho. Coraggio, ánimo, con tu todo y con mi nada haremos ese mucho. Que ese sea nuestra inspiración, que ese sea nuestro modelo, que nuestra nada la pongamos a disposición del todo, que es Dios. Y con ese todo de Dios y con el nada que yo pongo, ahí en efecto podremos hacer grandes cosas. Pidámosle al beato Óscar Arnulfo Romero que interceda por nosotros para que seamos siempre valientes, valientes en defender eso que Cristo defiende, valientes en defender a los más pobres y a los marginados. No importa si eso te acarree enemigos, pero es que el pastor está donde está su rebaño, y si el rebaño es atacado, si el rebaño es asediado, el buen pastor defiende a sus ovejas. Que el beato Romero interceda por nosotros. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como decía Monseñor Romero, podrán matar al profeta, o como mejor dicho dice una canción que se ha vuelto hasta un himno, podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y decía Monseñor Romero, en efecto, a mí me pueden matar, pero yo resucitaré en el pueblo. Y así es. Monseñor Romero es alguien que amamos y con mucho orgullo decimos es salvadoreño, y estamos rezando y les pido sus oraciones para que pronto tengamos la dicha de que sea elevado a los altares ya oficialmente como santo en la canonización. Que el Señor les bendiga. Feliz día.